Aleluya, qué maravilloso. Tú que estás ahí escuchándonos y esperamos que esa canción te haya ministrado, porque realmente cuando vivimos en la presencia de Dios, reverenciamos a Dios. Cuando vivimos en Ujú. esa presencia, vamos a estar reverenciándolo todo el tiempo. Amén. Amén. Su presencia es como un cielo, porque cuando tú vives en la presencia de Dios, tú vives más allá de tus problemas, vives más allá de las circunstancias, porque Él Ujú. está. Ujú. Amén. En esta tarde hemos estado hablando sobre el temor. Y la semana pasada, para los que estuvieron con nosotros gracias por todos los que han dicho que el programa fue una bendición, los que nos han escrito en Facebook, y hemos estado hablando del temor a Dios, el temor dentro del ser humano, a través del ser humano. Hoy en día vamos a tocar el temor de Dios, que es temor a Dios. El temor a Dios es el principio de sabiduría. Nosotros vamos a ir para Proverbios capítulo 1, versículo 7, donde dice: la reverencia a Yahvé es el principio de la sabiduría, pero los inicuos desprecian el conocimiento y la disciplina. En la Reina Valeria dice: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Ujú. Cuando estamos hablando del temor, estamos hablando no de un temor de miedo, sino un temor de reverencia hacia Dios. Mm. Porque tú no puedes tener confianza en alguien que tú tienes miedo. Si tú tienes Ujú. horror y miedo a una persona, tú no quieres ni escuchar a esa persona ni saber nada de esa persona. Ujú. Eso fue casi lo que le pasó al pueblo de Egipto cuando Dios salió en la montaña de Sinaí, y vieron todos los truenos y en la Ujú. montaña con el humo, el fuego. Ellos no sintieron reverencia, sintieron temor, Miedo. miedo. Entonces el miedo y el temor reverente es dos cosas demasiado diferentes. Ujú. Sí, el miedo nos separa. Exactamente, el miedo trae separación. Ujú. En cambio, el temor de reverencia a Dios nos trae a nosotros una disciplina. Yo puse aquí, cuando uno tiene reverencia a Dios, lo honra, lo venera, lo respeta, Ujú. lo obedece y Ujú. reconoce la santidad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que por falta de reverenciar a Dios, no reconocemos la grandeza y la majestuosidad de Dios. Ujú. Estamos en un tiempo que tenemos que reverenciar a nuestro Padre. Yo creo que hay tanta lejanía cuando se refiere a la reverencia a Dios. Es lindo cantar, es lindo predicar, porque yo lo hago, es lindo hasta de todo lo que uno hace en la iglesia, pero realmente estamos reverenciando a Dios, Sonia. Sí, en esta sociedad vemos que hay temor de todo. Hay temor a los, como lo hablaba la semana pasada, hay temor a los animales, hay temor entre los mismos seres humanos, unos le tienen temor a otros, algunos viven amenazados, el temor a la oscuridad, el temor a estar solo, pero el que hace falta en el ser humano es el temor a Jehová. El temor que nos acerca al Señor, el temor que permite que nuestras vidas estén en las manos de Dios, porque no solamente se trata de decir, yo quiero que Dios haga su voluntad en mi vida, para que Dios pueda hacer la voluntad que Él quiere hacer en nosotros, tenemos que ser gente temerosa, gente obediente, gente que reverencia su presencia, gente que valora la presencia de Dios, porque reverenciar a Dios es valorar su presencia, valorar su palabra, tomarlo en cuenta. Todo el libro de Proverbios nos dice: reconócelo en tus caminos, porque cuando lo reconocemos a Él en nuestros caminos, estamos diciéndole que tenemos temor de quién es Él. Tenemos temor de quién es Él, Ujú. porque Él es majestuoso, Él es grande, Él es, Ujú. Él es 3 veces santo. Muchas veces decimos que Dios es 3 veces santo, pero no hay reverencia hacia Él. Ujú. Hoy en día casi tampoco usted se oye que se habla de la santidad, Ujú. Jonathan. Y qué curioso que Sonia estuviera mencionando lo de los temores, porque nosotros conocemos el temor santo y también el temor que conoce el mundo, porque Ujú. busqué la palabra temor en el diccionario de la Real Academia Española y dice emoción primitiva que prepara al animal para emprender la huida o la defensa ante un peligro inminente. Y el segundo concepto de temor es reacción de desconfianza. Ujú. Eso es lo que el mundo conoce como temor, La a diferencia desconfianza. del significado que la Biblia nos da de temor, Ujú. que es una reverencia, es más bien todo lo contrario, en lugar de Es todo, desconfianza, en vez de es confianza,
es la confianza más bien que tenemos que tener hacia la presencia de Dios, hacia el trono, hacia todo lo que tiene que ver con Dios. Y yo creo que por eso mucha gente del mundo no se acerca a Dios, tal vez, porque el concepto o el significado que ellos tienen de temor es el concepto que maneja el mundo y no el que maneja la Biblia. Entonces nosotros deberíamos pues de aclarar esa confusión, de decirle, no, el temor no es la desconfianza, usted no tiene que tener desconfianza hacia la iglesia, hacia los hermanos, hacia el pastor, porque muchas veces nosotros no nos queremos acercar al pastor porque no tenemos esa confianza o creemos que si llegamos nos vale, no sé, a leer los pecados o a sentir así que andamos mal. Es miedo. Exactamente, Es entonces miedo, tenemos miedo. un miedo, tenemos una desconfianza y como dice que los animales emprenden la vida, o sea, se preparan para, sí, Pero bien. Capaz. para escapar, ¿verdad? Ese es el significado que dice la Real Academia Sí. Española, a diferencia de la reverencia y la confianza que debemos tener hacia las cosas santas. Exactamente, porque Dios como Padre, cuando nos acercamos, Él está para ayudarnos, porque como dice la palabra de Dios, cuando Pedro cuando estuvieron una vez los discípulos, Pedro le dijo al Señor en una conversación que tuvo ahí, entonces es imposible cuando estaba hablando con el millonario, es imposible de que el hombre sea salvo. Entonces Jesucristo dijo, es imposible por el hombre, pero posible por Dios. Entonces, si nosotros no nos acercamos a Dios, nunca vamos a poder ser salvos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios y reconocemos quién es Él, que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el Dios santo, 3 veces santo, que es el Dios majestuoso, que es el juez de toda la tierra, entonces vamos a tener ese temor, pero un temor reverente, un temor de respeto, no un temor de huida. Vamos a tener un temor en el cual realmente y nos acercamos y hacemos cosas porque pensamos que es lo correcto que estamos haciendo y no es lo correcto. Un día yo estaba, tal vez me está escuchando, estaba hablando con uno de esos muchachos, un señor que le gustaba ir a torear, ¿verdad? Y él me dijo a mí, vea, me dice, doña Lorena, a veces uno se va a meterse a los toros porque uno no tiene ni un 5 y uno se va a meterse ahí porque la situación está muy malo, me dice. Y me dice, y te voy a decir algo. Le digo, el mundo está tan lejos y hacemos tantas cosas que Dios no está de acuerdo. Me dice, porque antes de la toreada, dice, nos hincamos, nos ponen la cruz ahí y oran por nosotros para meternos al redondel. Me dice, y eso es una verdadera estupidez, me dice. Porque primero, Dios nunca hizo la vaca para que lo estuviéramos ahí haciendo esas cosas. Nunca. Y todavía oramos para que la vaca no nos haga daño. Me dice, ¿usted cree que Dios nos escucha? No. Y yo me puse a oírlo y no es una persona cristiana. Y yo me devolví y le digo, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. La gente sabe cuando está haciendo bien y mal. Y si tú pierdes aún tu salvación, es porque usted totalmente quiere. Me dice, nos hincamos. Dice, nos ponen la cruz, me dice, oran por nosotros de que nada nos pase en el rodeo. ¿Quién nos manda a provocar la vaca? No, y los meten al redondel y el que sale corneado sale premiado. Me dice, y todavía dice que Dios nos cuida. Me dice, no, eso es una estupidez. Entonces eso es falta de sabiduría, porque Dios nunca hizo el animal para hacer esas cosas. Ahora, y decimos, Dios, ayúdanos. No. Eso no es sabiduría de Dios. Y no es temor a Jehová tampoco. Porque si yo tengo temor a Jehová, yo voy a hacer las cosas que Dios permite que uno totalmente debe de hacer. Sí, Amén. Él no está comprometido con esas cosas. Él no está comprometido. Sí, muchas con esas veces cosas. por falta de sabiduría tratamos de torcerle el brazo a Dios. Claro. Por falta de la reverencia a El Dios. temor a Jehová, sí. El temor a Jehová tratamos de torcerle el brazo a Dios. Amén. Y la Biblia dice que tenemos que escuchar los mandamientos de Dios. Tenemos que, aquí en Salmo 33, 8. Yo espero, estamos saludando a todos los que nos están escuchando, a Aide, a Sandra, que aunque seguro me hizo falta que le dije pastora Sandra en esta tarde, ¿verdad? Me enredé entre Sandra y Sonia, pero gloria a Dios. Dice, te los bendecimos mucho y los amamos mucho. Amén. Aquí en el 8 dice, reverencia a Yahvé toda la tierra
y tiemblan ante él todas las habitantes del mundo. Pero voy a leer el del 6. Los cielos fueron hechos por la palabra de Yahvé, y todos sus ejércitos por el soplo de su boca. Las aguas del mar se untaron como en obre, y él puso en depósito los profundos abismos. Reverencian a Yahvé toda la tierra, y tiemblan ante él todas las habitaciones del mundo. Muchas veces nosotros nos olvidamos que todo fue creado por él. Todo está en las manos de él. Él hace a como él quiera y como a él le da la gana. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Reverenciarlo. Si nosotros queremos el bien de Dios, debemos de reverenciarlo. Muchos de nosotros queremos que el bien de Dios, pero no queremos reverenciar a Dios. Así es. Queremos el bien de Dios, pero no queremos obedecer a Dios. Y no se puede. Y tenemos algo que está pasando en este tiempo y muchas veces en todo decimos Dios. Hay veces también que hay gente que yo veo que recibe bendiciones y andan mal, pésimamente mal, y dicen Dios me bendijo. Y yo voy a decirles algo, uno tiene que cuidarse de esas cosas porque Dios no comparte el pecado con la gente. Dios no comparte su gloria, el pecado con la gente. Dios comparte su gloria con aquellos que queremos reverenciarlo, queremos caminar en santidad, queremos obedecer su palabra. Cuando nosotros leemos, yo creo que todos los que nos están escuchando saben la palabra cuando Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, tu único hijo, y la palabra de Dios dice que Abraham fue y entregó tu hijo. Y Dios le dijo, mire, Abraham, ahora sí sé que tú me temes. Porque me has entregado, ibas a entregarme tu único hijo. ¿Qué quiere decir? Que Abraham obedeció a Dios y Dios lo respaldó, Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque obedeció, a pesar de que era difícil entregar el único hijo que había tenido. Él vio que Abraham lo reverenciaba. Abraham reconoció que era el soberano. Abraham reconoció que era el Dios sublime, que era majestuoso, que era 3 veces santo, que todo le pertenecía a él. Y ahora muchos de nosotros no reverenciamos a Dios, creemos que somos de nosotros mismos. Otros dicen que salimos de la nada, otros dicen que salimos del mono, otros dicen tantas tonteras. Sí, en el colegio a uno le enseñan tantas teorías, y yo creo que aparte de la obediencia también, Abraham tenía a Jesús en primer lugar, porque cuando tenemos a Jesús de prioridad, cuando Jesús es prioridad en nuestra vida, todo lo demás es segundo plano, no importa tanto. Si nos piden que vayamos a predicar a Punta Arenas y tal vez muchas personas están aferradas, no quieren obedecer, tienen otras cosas primero, tienen a la familia, a los hijos, al esposo, y tal vez Dios no es la prioridad. Entonces las decisiones se ven influidas en cuanto a qué es lo que tenemos primero en nuestras vidas. Por ejemplo, si Abraham le hubiera dicho que le entregara al hijo y no hubiera tenido a Jesús de prioridad, sino que hubiera tenido tanto amor por su hijo, que hubiera amado más al hijo que a Jesús, a Dios, más a Dios, la historia sería diferente, ¿verdad? No hubiera fe, no hubiera padre de la fe. La historia hubiera sido diferente, pero Abraham, al tener a Dios como primer lugar, decidió haber entregado a su hijo, ¿verdad? Al sacrificio que iba a hacer, que al final Dios dijo que no, y ahí sigue la historia. Tenemos que cuidarnos mucho, porque realmente Dios es un Dios soberano, Dios es el juez de todo. A veces uno oye hasta la misma creación queriendo juzgar a Dios, como yo estaba hablando con Sonia ahorita, queriendo, Señor, ¿por qué usted hace eso? ¿Por qué usted hace lo otro? Y la santidad, la santidad de Dios no permite que Dios puede soportar el pecado. Y cuando yo reverencio a Dios, yo voy a reconocer que Él es 3 veces santo. Que Él es 3 veces santo. No, y nosotros no podemos poner en balanza a Dios, jamás. No se puede poner porque en Él balanza. es el creador y nosotros la creación, ¿verdad? No es al revés. Pastora, en nuestra vida actual vemos que hay muchos grupos, diferentes grupos en la sociedad, y hay grupos que están muy equivocados, pero ellos creen que tienen el respaldo de Dios, ¿verdad? Y están lejos del temor a Dios, porque cada persona quiere hacer su propio mundo, cada persona quiere hacer su propio reino. Y Cristo no teme a Jehová y apártate del mal. Cuando el ser humano empieza a valorar más su propia opinión, no, yo quiero hacer esto, yo voy a tomar esta decisión, este va a ser mi camino, en ese momento se pierde el temor a Jehová totalmente. Se pierde el temor. Cuando yo impongo mi voluntad antes que la voluntad de Dios, yo no puedo esperar el respaldo de Dios, porque
yo abandoné el temor a Jehová en ese momento. Entonces Dios se hace a un lado y me deja a mí llevarme mis golpes para entender que era primero su voluntad, que era primero el temor hacia Él, que era primero que yo lo reconociera para que me fuera bien. La Biblia dice que tenemos que meditar en su palabra, guardar su palabra para que nos vaya bien en la vida. Pero cuando no guardamos su palabra, cuando no reverenciamos, no le tenemos temor a Él, entonces no prosperamos en lo que hacemos. Y si prosperamos estando en desobediencia, no es Dios el que bendice. No es Dios el que bendice. Hay veces que, vea, ay Señor, hay veces que la gente, hasta la misma palabra sacan, porque dicen, bueno, Sí. es que la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Y les gusta agarrar eso como para Agarrarse. bendición, ¿verdad? Aunque sea yo soy injusto, Dios hace llover. Yo creo que en el término lluvia, de ahí sí, Dios hace llover, pero cuando está hablando de tal vez bendiciones financieras y todo eso, tenemos que cuidarnos a ver quién literalmente nos está bendiciendo. Amén. Sí. Porque Dios es 3 veces santo y hay que obedecer a Dios para poder recibir las bendiciones de Dios. A mí me gustó, pastora, un pasaje que usted nos dio en Lucas. En Lucas 1:50. Ajá, si me permite lo puedo Sí, leer. sí, claro. Dice el 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. A los que le temen. Entonces, como dice usted ahorita, que mucha gente dice, es que Dios hace llover sobre justos e injustos, pero la palabra nos está diciendo que su misericordia es solo para los que le temen. Para los que lo reverencian, dice la misericordia de Jehová está de generación a generación sobre los que le temen. Si tú no temes a Dios, si tú has perdido tu temor a Dios, cuesta mucho que te alcance la misericordia. Para que te alcance la misericordia, primero tienes que arrepentirte. Amén. Primero tienes que ir delante de Él y decirle, Señor, perdí tu temor. Se me olvidó, quise andar en mi propio afán, en mi propio camino. Y perdóname para que yo pueda alcanzar tu misericordia. Amén. Aquí hay otro versículo que me gustó mucho también, y ese está en Salmo 115. Dice el 13, 14 y 15. Dice, Yahvé bendecirá a los que lo reverencian, tanto a pequeños como a grandes. Ahora, muchas veces decimos que los chiquillos chiquiticos no saben lo que hacen. ¿Cuántos decimos eso? Yo también estoy uno. A veces como uno es como nieto, ama a los nietitos, y uno me dice, no hombre, pero los niños, yo le pregunto a usted algo. El niño le pregunta a usted por un confite. Y en ese momento usted no quiere darle ese confite, y ese niño se pone a llorar y se pone de malcriado y se pone a veces a tirarse. ¿Por qué él hace eso? Si él porque usted no le da el confite. Porque él sabe que tal vez haciendo eso, tal vez va a conseguir el confite. Y eso es algo malo. Y eso es algo malo. Está haciendo algo malo. Está haciendo algo malo. Y la palabra de Dios dice, Yahvé Yahvé bendecirá a los que lo reverencian, tanto a pequeños como a grandes. Entonces para Dios no hay diferencia. Por eso uno como padre tiene que enseñar a nuestros hijos a reverenciar a Dios. Y yo veo que... Dice en el 14, espere mi amor, Yahvé los prospera a ustedes y a sus hijos. Bendito sea de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, Jehová reverenciará tanto a padres como a hijos, como a pequeños, como a grandes, pero aquellos que no reverenciamos a Dios. Ahora, voy a poner, por ejemplo, un solo mandamiento. La Biblia dice honrar a vuestro padre, a vuestros padres, para que te vaya bien aquí en la tierra, para que tengas larga vida. Eso es reverenciar a Dios. Y hoy, ¿cuántas jóvenes hay en la iglesia que no reverencian a sus padres? Y levantan mano, que no honran a sus padres, y levantan mano, cantan y dicen aleluya, y el solo hecho de no obedecer a sus padres es no reverenciar a Dios. Y tanto la reverencia como la misericordia que vemos en Salmo 115 y en Lucas 1:50 son bendiciones que se heredan, porque dice en el 50 que es de generación en generación. Es algo heredable, es algo que usted le enseña a sus hijos, los instruye en el camino, y ellos le van a enseñar a sus hijos, y así sucesivamente, porque es algo heredable. Dice que es de generación en generación, quiere decir que es una herencia. Y en el Salmo 115 dice que es a pequeños y a grandes. O sea que desde niños se les enseña cuál es el camino recto, que si se tiran al suelo por un confite, que eso es manipulación. Se les enseña que pero no es muchas correcto. veces, como es el camino fácil, entonces mucha gente
le da el confite, por decirlo así. Exactamente. Pero creo que es algo que se tiene que enseñar a los niños desde pequeños. Porque la misma palabra dice que instruye al niño desde pequeño y cuando sea grande no se apartará. Sí, en el pasaje que leía la pastora ahora decía que a tú, tu hijo y tu nieto. ¿Verdad? Es algo que va alcanza las generaciones. así como muchas veces creemos que la maldad va de generación en generación, muchísimo más puede alcanzar la bendición de Dios, muchísimo más todavía. Muchísimo más. Entonces tenemos que aprender a reverenciar a Dios. Hay muchas veces hay gente que hace cosas aún que parecen siendo buenas y creen que están haciendo, reverenciando a Dios. Y muchas veces nos equivocamos porque si hacemos algo que a nuestro propio pensamiento, nuestra propia mente nos dice que está bueno y a Dios no le agrada, no estamos reverenciando a Dios. Tanto así como un ejemplo fácil, mucha gente que tiene mucha plata se pone a construir orfanatos y a donar dinero a ciertas organizaciones y a beneficencia, y tanto así que la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces yo tengo que cuidarme literalmente de ver todo lo que yo hago, si lo que yo estoy haciendo está agradando a Dios. Amén. Porque yo puedo estar haciendo cosas buenas que no están agradándole al Señor. Amén. Amén. Vamos para un canto. Amén. Seguimos aquí, amén, con este tema acerca del temor reverente a Dios. Queremos sacar un momentito para saludar a unos hermanos que nos están escuchando. La hermana Aide dice que está escuchando el programa, la bendecimos. Al hermano Fernando Berrios también, lo bendecimos en esta tarde. Dice también Jania Flores, que nos está escuchando por internet. Muchas gracias por sacar el ratito y compartir con nosotros. Esperamos que el tema pues edifique, amén. Gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. Realmente necesitamos volvernos totalmente a reverenciar a nuestro Dios. Amén. Todo lo que nosotros estudiamos en la palabra y todos los mandamientos de Dios, todos los preceptos de Dios, es para que uno totalmente honra al Señor. La palabra de Dios dice que todo lo que tú hagas, hágalo para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios y no para los hombres, estamos reverenciando a nuestro Dios. Es que queremos poner un poquito de todo. Aquí también en Isaías 50, que me acaba de llegar 10, dice que entre ustedes reverencien a Yahvé y presten atención a la voz de su siervo. ¿Cuántos de nosotros ahora a veces llegamos a los cultos, llegamos a la iglesia como cosa de todos los domingos o todos los sábados, el día pues que usted tiene reunión, y usted escucha tal vez que el pastor dice y el pastor habla y trae la palabra que metió, ayunó, buscó la presencia de Dios, se paran al púlpito y predica, le trae ese manjar, porque la palabra es Dios y Dios es la palabra, y tú sales como si nada. Tú te olvidas literalmente de lo que tú escuchó, o muchos se sienten tal vez en la iglesia y llegaron y dicen, yo no recibo eso y yo no recibo eso. Tú no estás rechazando al hombre, tú estás rechazando a Dios. Amén. Si la palabra viene y usted ve que la palabra está escrita en la Biblia y tú estás diciendo, yo no recibo eso, yo rechazo eso, estás rechazando a Dios. Entonces es imposible que tú recibes bendición porque no estás reverenciando a la palabra de Dios. La palabra y Dios es una sola cosa, y si tú rechazas la palabra, tú no reverencias a Dios. Entonces yo no sé cómo hay mucha gente que dice, yo no recibo eso y yo no recibo eso, está rechazando la palabra, lo que Dios te está dando para levantarte, en que tú te puedes apoyar, pero tal vez como tu mentalidad te dice que eso es difícil, entonces te dice tú lo rechazas. Entonces ¿a quién estás rechazando? A Dios. No está reverenciando a Dios. Y yo creo que ese es uno de los grandes obstáculos por el cual el pueblo de Dios no está recibiendo bendiciones. Todos queremos bendiciones y todos queremos que Dios nos da grandes cosas, pero no queremos reverenciar la palabra de Dios. Así es igual a cuando se va a predicar, se va a evangelizar y no reciben la palabra y uno tiene que sacudirse los pies y eso, pero en realidad no nos están rechazando a nosotros o a los evangelistas o a las personas que llevan la palabra, sino están rechazando a Dios. Están rechazando a Dios. Muchas veces tal vez convivimos tanto con el ministro que le dejamos de tener ese temor santo y empezamos a agarrarle confianza, empezamos a verle los errores, empezamos a verlo como una persona más
Y es una persona común y corriente, pero la única diferencia es que está ungido, Hay tiene una la unción. presencia. Y muchas veces hablamos mal tal vez de Laura, por poner un nombre, y no estamos hablando mal de Laura, sino que estamos tocando la presencia de ella, la unción que hay sobre ella. Y muchas veces si tocamos esa unción nos metemos en problemas, porque se sabe que si usted toca la unción, como en los tiempos de antes, cuando era la ley, ahora que vivimos bajo la gracia, es una muerte espiritual. Usted va a la iglesia y la palabra le entra por un oído y le sale por el otro, llega a la casa y ya se le olvidó hasta de qué estaban hablando, porque tal vez estamos ahí en cuerpo, pero la mente no está, el espíritu está en otro lado. Tal vez está pensando en qué están dando en el tele, en qué partido está pasando. Y eso que si es que llegamos a la iglesia, ¿verdad? Si es que llegamos. Es triste, es triste que pase eso con tal vez con una persona que no conoce de Dios, pero es peor que pase Con alguien que ya conoce. en el cuerpo de Cristo, porque si recordamos la historia de Aarón y de María, en que cómo les fue, ¿verdad? Por tocar la unción, porque porque les faltó temor a la hora de hablar, porque si hubieran tenido temor no hubieran hablado, y así pasa. Cuando hablamos del ministro estamos hablando de Dios, es más, y es tanto que a Dios no le agrada ni que hablemos del hermano, ¿verdad? Porque somos un solo cuerpo. Entonces se necesita el temor de Dios para obedecer los mandamientos, se necesita tener temor en el corazón de la persona para obedecer cada mandamiento, no hablar del hermano, no criticar, no murmuréis, dice la palabra. Todas estas cosas solo las podemos hacer si hay temor en nuestro corazón. Pero sí se ha perdido, y lo voy a decir, si el temor santo y reverente se ha perdido en la iglesia, pues qué podemos esperar del mundo, ¿verdad? Porque tantas cosas se dan en personas que dicen que son cristianas y no deberían de darse esas cosas. Si hubiera temor de Dios, muchas cosas no pasarían, ¿verdad? Porque cuando a la iglesia le falta temor, el cuerpo de Cristo es vituperado. Cuando a la iglesia le falta temor santo y reverente, todo el cuerpo sufre por culpa de unos cuantos que andan en desobediencia, que no tienen temor de Dios. Todo el cuerpo se ve afectado, se ve avergonzado, se ve escarnecido. El mundo habla y también tienen cierto derecho de hablar, porque si estamos en Cristo, nueva criatura somos, dice la palabra. No tenemos por qué practicar el pecado. Exactamente, por el hecho de que se ha perdido el temor, el cuerpo de Cristo sufre, y a veces se ha perdido tanto el temor que la gente no le importa, a los que son de la iglesia no le importa. Y yo creo que antes de que algo sucede, antes Dios tiene que el Espíritu Santo tiene que hacer algo al cuerpo de Cristo, tiene que hacer algo al cuerpo de Cristo. Y se ve muy difícil también a mí lo que voy a decir, pero yo creo que necesitamos que vuelva otra vez el tiempo de Ananías y Zafira. ¿Sabe por qué? Porque ellos perdieron el temor de Dios, se fueron delante del varón de Dios y mintieron, literalmente mintieron, su corazón no estaba correcto delante de Dios. Y muchas veces, hermanos, los que nos están oyendo, necesitamos volver al temor santo de Dios. Cuando hablamos también de este varón que guardó el manto, escondió el manto, y por culpa de él Israel perdió toda la guerra, todo por uno solo perdió toda la guerra. Por eso aquí esta tarde voy a dejar este pequeño mensaje que yo dije que iba a decir. Ayer en el Facebook vi que un pastor que yo aprecio mucho habló de la unidad, no sé si me está oyendo, y otro le puso ahí, no estamos en crítica, estamos aquí para edificar, que es imposible la unidad entre la iglesia. Y yo dije, por el motivo de la doctrina. Entonces yo me quedé ahí meditando un poco cuando lo leí en Facebook, y yo dije, no, estamos mal. La Biblia dice, sed uno como tú y el Padre somos unos. La iglesia es uno, somos uno en el Espíritu. Y yo creo literalmente que separa el cuerpo de Cristo no es la doctrina de Dios, sino la doctrina del hombre. Amén. La doctrina del hombre. Y para tener unidad en la iglesia se necesita humildad. Se necesita humildad. Entonces yo voy a dejar esta pequeña reflexión. Tenemos que cambiar, tenemos que tratar de comenzar a tener ese temor reverente de Dios, y que Dios me lo siga bendiciendo. Son días que al hombre revela